Buenas, vamos a avanzar el tema que nos toca el día de hoy, que se llama la angustia como brújula en el tratamiento clínico. Voy a compartirles aquí una imagen para que más o menos vayan siguiéndome la explicación que quiero darles sobre la angustia desde Lacan y cómo la angustia puede servirnos como brújula en el tratamiento. Esta clase de hoy sobre la angustia, que es un tema que nos concierne a los analistas y a los analizantes, porque Lacan plantea en los primeros párrafos del seminario 10 de la angustia, en la que va a hablar durante todo el año, donde va a decir que la angustia es la misma, la del analizante y la del analista, y se pregunta, ¿y por qué no? Entonces, este seminario tiene o consta de 25 clases que da Lacan. Bueno, la palabra angustia está relacionada con la respiración de signos que se escucha, ¿no? El estrés de las personas cuando están angustiadas. Este estrés viene de la palabra estrecho, que se toma del latín comprimido, estricta, y se deriva de la palabra estrés. Deriva en la palabra estrés. Cuando uno está estresado, está angustiado, a Kierkegaard entonces, Kierkegaard era un investigador que para Lacan él investiga desde la corriente existencialista este concepto de angustia. Y él está ligado también a esta corriente a Sartre, a Casper, que también fue un psiquiatra que decía que la angustia definía la angustia a partir de la existencia humana. Decía que si bien la angustia es un problema para la persona, para el análisis es algo positivo. Miren, para el análisis es algo positivo. Porque si bien esto puede llevar a la persona, una angustia puede llevar a la persona a la farmacia, y también puede llevar al analista, fíjense. Entonces, si nos imaginamos este COVID-19 actual, hay angustia en las personas. Entonces, ustedes ven que están yendo muchos a la farmacia y piden tranquilizantes, ansiolíticos porque están deprimidos o toman antigripales porque piensan que tienen los síntomas de un resfriado y una posible enfermedad con el COVID. Pero como decía Lacan en aquel entonces, decía no solamente esta angustia lo va a llevar al paciente a la farmacia, sino también lo va a traer a análisis, ¿no? Lo va a convocar a que quiera hablar sobre esto que le está pasando. Entonces, actualmente se están dando las consultas vía online, por Skype, por Zoom, por WhatsApp, porque hay que hacer la contención emocional, que se dice, ¿no? Entonces, sí, estamos ocupados y bastante. Y ya vamos a ver que como estamos empezando a subir el pico de esta enfermedad, de aquí a unas 2, 4 semanas, estimo, la demanda va a ser mayor. Actualmente, en el hospital que yo atiendo, tengo muchos pacientes que me llaman y estoy atendiendo vía online, pero también ahora está empezando a acudir a la consulta
la gente que trabaja, el personal médico, el personal sanitario. ¿Por qué? Porque justamente esta angustia los está convocando. Entonces, ¿por qué decimos que la angustia tiene su lado positivo? Es de carácter positivo para el analista. Lacan lo dice de una manera poética que sí o no, porque es la brújula del deseo. Miren la brújula, que es la brújula del deseo, esta angustia. Es decir, que la angustia, eh, nosotros los analistas nos orientamos a partir de esta brújula, que está llamada angustia. La brújula llamada angustia. Vamos a ver si en Kierkegaard y Lacan podemos tomar algo técnico. Enseguida justamente decía que angustia tiene que ver con el mareo de libertad, con la posibilidad de elegir. Decía que estamos arrojados a que somos seres libres, eh, hablar de libertades, etcétera. Habrá que ver qué pasa con esto, ¿no? Porque cuando hablamos de esta libertad no nos referimos a las libertades sociales, legales, de ningún ciudadano, sino estamos refiriéndonos a otro tipo de libertad, que es la existencial y filosófica. Entonces, esta posibilidad de elegir parecería que produce un cierto mareo, un mareo de libertad, y este mareo de libertad va a producir angustia. Y a la vez nos lleva a la posibilidad de ejecutar un acto y alguna cuestión en el orden del deseo. Es decir, que cuando ustedes escuchen angustia, pueden estar escuchando que se le presenta al paciente, a la persona, algo en ese orden, el orden del deseo, del acto, de hecho. Lacan decía que un sujeto no es igual antes que después de pasar por la angustia. Miren, qué interesante. ¿Cómo esto podemos ubicarlo en lo que está ocurriendo actualmente, no? Lacan, les repito, decía que un sujeto no es igual antes que después de haber pasado por la angustia. Porque esto nos va a marcar, ya van a ver en el futuro nuestra historia misma de seres hablantes. Entonces, como estamos hablando en el orden del deseo, tenemos que pensar en la posibilidad, en la hipótesis de que la neurosis es un modo de defensa, no solamente contra la castración, sino contra el deseo. No tendríamos por qué asustarnos demasiado si decimos castración. Igual de ser ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Parecería que el borde del precipicio, si bien el precipicio es un lugar de angustia, que es peligroso, pero también parecería ser que hay algo del orden del deseo. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque podemos preguntarnos si en realidad no te enojaste, o no te arrojaste o no arrojarse. O sea, cuando uno está en el filo, estamos frente a algo que no sabemos. Si nos arriesgamos, no nos arriesgamos. Y esto nos va a generar también angustia. Podríamos decir si no es esto lo que nos va a marear, ¿no? Entonces, siguiendo a Lacan en la página 87 desde su seminario 10, él dice, ¿no? Que la angustia no es la duda, es la causa de la duda. Es decir, la duda está destinada a combatir la angustia.
Ustedes se dan cuenta que está en el orden del síntoma, ¿no? Y que el objetivo se ve bien como procrastinar y postergar. ¿Qué cosa el acto? Es decir, está destinada a combatir la angustia. ¿Por qué el acto angustia cuando estoy al borde de ejecutar un acto de angustia? Entonces seguimos en ese ejemplo anterior. Entonces estamos viendo que la angustia está ligada, no solamente está ligada a la angustia a algo que se teme, sino que también está ligada a algo que se quiere. Por eso Lacan, en el seminario 10, la clase 4, va a decir, ¿qué significa esto? Sino que lo temido es el éxito. Entonces, por ejemplo, cuando les doy un ejemplo de esta afirmación, cuando el paciente, por ejemplo, un ejemplo típico, un paciente en un duelo amoroso, bien, el paciente viene el paciente y nos va a decir que tiene miedo de llamar a la otra persona porque teme que lo rechace la otra persona, de la cual está en duelo. Tiene miedo de que éste lo rechace, en realidad es todo lo contrario. Tiene miedo no del rechazo, sino exactamente de la posibilidad de que la otra persona le diga que sí. Es decir, que el acto hay que postergarlo. Entonces, las insatisfechas en las que caen las llama, que Lacan las llama las histéricas, porque Lacan también dice en otro texto con Sade, por ejemplo, dice, dice personalmente, dice el deseo, lo que se llama deseo. Basta para que la vida no tenga sentido si produce un cobarde el deseo. Basta para que la vida no tenga sentido si un cobarde, con cuestiones de que el deseo y la cobardía andan ahí entonados, con eso de la cuestión de la neurosis. Por eso Lacan también habla, lo que quiere decir, ¿no? En este caso habla de la erotología del psicoanálisis, como una erotología contando algo que tiene que ver con los psicopatológicos, la angustia. Entonces se presenta como en la vida de la amante religiosa, no todas las religiosas, no todas las amantes religiosas, pero en esto de los gatos, por ejemplo, y la amante religiosa, la hembra dice que después de copular se va a comer al macho. Entonces tiene que ver con esto que decíamos recién de lo erótico, de la erotología, de la cuestión básicamente del falo y de la significación fálica. Entonces, si para Freud era la nostalgia de la teta para cabecear esto de la tentación, la inminencia de esa teta en nosotros, esto se trabajó en relación a lo que sucede en la lectura de Melanie Klein, Freud. Dice, no es la ausencia de la madre lo que le va a angustiar al niño, sino al contrario, va a ser la presencia de esa madre cuando ya vuelve y se transforma en algo insoportable. Es decir, que para Freud la angustia es la pérdida del objeto. Miente para la cara. Parece que la gran frase del Señor, eh, por eso es que dirá más adelante Lacan que la angustia no es sin objeto. La angustia no es sin objeto. Esto es pregunta de examen. Que va a generar un mecanismo de defensa que se llama neurosis. En este caso, ¿qué se dice? Neurosis significante de angustia, de una angustia prohibida.
y que el síntoma nos defiende de esta angustia. Presentamos un síntoma, ¿por qué? Porque nos estamos defendiendo de esa angustia. Entonces, por eso decimos que la angustia no es sin objeto, que genera un mecanismo de defensa que se llama neurosis. En este caso, la neurosis significante de angustia prohibida por el síntoma, pues que decimos que nos defiende la angustia. Entonces, esto de la muerte es angustiante y está muy cerca del pasaje al acto. Si se fija en el cuadrito, Lacan, de alguna manera, cuando habla de la angustia, retoma a Freud en esto de inhibición, síntoma y angustia que aquí tienen en verde. Y miren, fíjense, arriba, en la barra de arriba está la dificultad y a la barra de la izquierda que baja está el movimiento. En verde vamos a ver inhibición, síntoma y angustia, y cerca de estos tres está el pasaje al acto y está el acting out, ¿no? Entonces esto les voy a ir explicando un poquito. Por supuesto que, por ejemplo, en la psicosis eh, está la defensa, la perfección, eh, los mecanismos evitativos de la angustia, es decir, las estructuras clínicas, cada una eh, se defienden de alguna manera de la angustia. Y como está el pronóstico de la vida de la persona, el fin de la existencia humana, cuando hablamos de defensa, vemos cómo define la angustia. Es un lugar donde se germina. Lacan colocaría la angustia y el deseo. Se declaró cuando Lacan, frente a la demanda y el significante de la falta en el otro, el sujeto no puede responder para exponer con el fantasma que sea como un vestido que nos ponemos en un principio. Es eso que pasa cuando nos angustiamos. El fantasma está basculando entre la famosa frase con la canta el enamorado, de la que dice, ¿qué quiere el otro de mí? No sabe qué es para ese otro, ¿no? El sujeto cuando está frente al otro no sabe qué me quiere, qué quiere, qué quiere ese otro de mí. El seminario 10 está en la página 152. Es como dice una cándida defensa y que no es contra la angustia, sino contra aquellos cuya señal es la angustia, contra aquellos cuya señal es la angustia, es decir, si sabemos que lo constituye de alguna manera esto del envase de una certeza, que esta certeza es meramente funcional. Nosotros tenemos que pensar, como decíamos antes, que la ejecución, antes de la ejecución está el pasaje al acto, ¿no? De un lugar a otro, por decirlo así, levanta un nuevo telón, un nuevo acto, se pasa de una escena a otra, y el sujeto, como decía Lacan, nunca va a ser el mismo, ¿no? Antes y después de esto de la angustia. Una vez que atraviese, como estamos viendo el esquema de la pizarra, cuando, como les explicaba, ¿no? Ahora también cuando habla de los nudos Lacan en este seminario, Lacan coloca uno la vida en lo imaginario, el cuerpo y lo imaginario estaría sobre el cuerpo y va a generar angustia. Entonces, Lacan, a ver qué pasa en lo imaginario en el cuerpo ahorita que nos va a generar angustia. Me va a agarrar el virus y ¿qué pasa con ese cuerpo? Puede llegar a la muerte, como enfrentarnos a la muerte, lo cual a todo el mundo va a generar angustia, ¿no? Entonces, Lacan dirá que muestra que el paciente,
Cuando llega a la consulta, viene con un síntoma o también de la angustia, un síntoma que es la inhibición. Decía que son síntomas de museo. No, Roy decía que eran síntomas de museo. Esto no quiere decir que el paciente no venga mm, con cosas, ¿no? Que nos interesa aquí la primera clase, la clase del seminario, ¿no? De Lacan, donde dice que en las puertas de todos los consultorios está esto de la cuestión de la angustia. O sea, ¿cuál es el motivo de consulta? Diríamos, ¿no? Más o menos se refiere a esto. Es la angustia. Cuando el paciente, por ejemplo, va al médico, hay algo que le genera una queja, ¿no ves? Viene con una queja el paciente, ¿no? Y esa queja es la que nosotros tenemos que acoger y habrá que generar la demanda. Ahora, ¿de dónde viene esa demanda? También es importante ver. Por ejemplo, en esto que nos está generando angustia, esta situación actual genera una demanda en el paciente, ¿no ve? Porque él va a querer hablar de lo que le está pasando. Pero nosotros también estamos, yo, por ejemplo, en mi institución estoy proponiendo las plataformas virtuales que tenemos, apoyo emocional. Es como en la propaganda también que se ha hecho de nuestra Universidad de Lupal, que estamos dando apoyo emocional, hemos ofertado a los estudiantes en forma gratuita, algunos docentes de psicología, y sí, les diré que hay respuesta. Entonces, ¿qué hemos hecho? De alguna manera hemos ofertado algo donde se va a generar una demanda frente a esta angustia que está generando el COVID. Entonces, sí, tenemos la respuesta, ¿no? Y cuando estamos, decía, ¿no? En las puertas de los consultorios, hay un motivo de consulta, que es esto, la angustia, ¿no? Y esta angustia es el comienzo, ¿no? Es el comienzo del paciente, donde va a tener el encuentro con el analista, y nosotros sabemos que en lo inconsciente, se va produciendo en el análisis, y que en lo inconsciente está el deseo del otro. Ese me quiere, ese no me quiere, me hace, no me hace, eh, etcétera, ¿no? Y que sabemos incluso que ese deseo es la interpretación del deseo, y que todo tiene que ver con el dispositivo analítico, donde vamos a ver dentro de este dispositivo analítico la transferencia y la angustia. Si hay una buena transferencia, va a trabajar, ¿no? Así que como lleva al paciente a la consulta del analista, la angustia, también lo va a llevar a la farmacia, a comprarse ansiolíticos, pero estamos ahí los analistas también, ¿no? Que eh, si bien no le vamos a dar los medicamentos, pues sí le vamos a dar un espacio de escucha. Y en esto del analizante, cuando viene a la consulta, hay algo que le hace ruido, ¿no ve? Hay algo que le genera aquello. Ahí estamos, esto de qué pasa con el fantasma, qué pasa con la angustia. Y este va a ser el punto positivo de la angustia que planteamos adelante, que plantea Lacan, donde hay un lugar, un espacio, donde se puede verbalizar, es decir, esta es la cuestión básica que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El movimiento y la dificultad que produce la angustia. El analista ahí está, ¿no? El movimiento y la dificultad que produce la angustia, como están viendo ahí, ¿no? Entonces, el analista lo que tiene que saber es saber manejar, operar con todo eso. Y de hecho, este movimiento, incluso de la angustia, es un movimiento que hay que saber aprovechar, porque es muy importante, creo yo, particularmente en los casos de, por ejemplo, de inhibiciones. Las inhibiciones son mucho más difíciles de trabajar en análisis que en estos montos de angustia con los que viene el paciente, porque en el momento de la angustia, el paciente inmediatamente está como
a flor de piel. No está con esto de la decisión, el acto, los casos de... eh, es muy diferente estos casos de inhibición, ¿no? Entonces, creo que particularmente es más dificultoso el manejo de la transferencia cuando hay inhibición. Entonces, cuando aparece esto de la angustia, como en el pasaje al acto, acting out, etcétera, podemos manejar el dispositivo analítico y a partir de esta angustia con la que viene el paciente, va a ser pues nuestra brújula de trabajo en la dirección de la cura. Va a ser como un eje, ¿no? Para que empecemos a trabajar, ¿no? Entonces, tenemos el trabajo del fantasma, el objeto, todo lo que está en la enseñanza de Lacan. Este es un tema, insisto, que trae al paciente al paciente a la consulta y que va a llevar al analista también a analizar con otros, a analizar el caso, ¿no? El caso lo va a llevar a hacer el control que se dice, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esta angustia va a mover muchas cosas. Uno va a mover al analizante y al analista en el sentido de que va a querer hacer un control del caso, ¿no? A ver qué le genera también al analista este caso, o sea, tiene sus preguntas. Así que, bueno, espero que sea esta explicación para ustedes más fácil de entender y, y por qué decimos que la angustia es una brújula en el tratamiento. Bueno, muchas gracias. Les agradezco.